Estamos en vivo. Adelante, por favor. Gracias. Marzo es de enorme trascendencia debido a la gran participación de mujeres que en la demanda de una sociedad igualitaria por la consecución de nuestros derechos específicos y el acceso a las oportunidades, buscamos el progreso de todas las sociedades a partir de un liderazgo pleno y libres de todo tipo de discriminación, violencia y sexismo. Muy buenas tardes. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca agradece su presencia a este ejercicio de lecturas, diálogos feministas en su emisión especial Marzo, Mes de las Mujeres. En la mesa de panelistas nos acompaña la licenciada en Comunicación y directora de Equidad de Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Nidia Mile Gómez Hernández, y la directora de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Salomé Loaesa Santos. Para dar inicio, voy a presentar de manera breve a cada una de las invitadas. Nidia Mile Gómez Hernández es comunicóloga feminista con estudios relacionados con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, y cuenta con experiencia tanto en instituciones públicas como en espacios de la sociedad civil. Actualmente es directora de Equidad y Género en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, integrante de la colectiva feminista Mujeres Lilas y del equipo radiofónico Feministas al Aire. Gabriela Salomé Loaesa Santos fue becaria del Fondo Guadalupe Musalem AC y de Kellogg Fellows en el año 2012 y 2013 para el programa de liderazgo indígena. Feminista zapoteca de la Sierra Sur, cofundadora de GES Mujer, el grupo de estudios sobre la mujer joven precisamente de la Casa Rosario Castellanos. Estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y ha colaborado en diversos proyectos comunitarios de la sociedad civil y del Estado con enfoque feminista e intercultural. Actualmente colabora en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Pues sin mayor preámbulo, yo voy a hacer nada más, su servidora, perdón, vamos a hacer una reseña sobre el texto de hoy que vamos a comentar, compartir con ustedes, que se llama precisamente Querida Ijeguale, ¿cómo educar en el feminismo?, de la autora Chimamanda Ngozi Adichie. Bueno, pues sobre este texto, esta autora que ya conocimos hace 2 semanas, bueno, quienes ya la conocen de tiempo atrás, es una autora nigeriana que ha estado haciendo todo ciertos textos a partir de su trayectoria y que también se ocupa en este texto concretamente de hablarle a su amiga que acaba de tener una hija, ¿no? A lo largo de estos capítulos que son muy asequibles y muy amenos, ¿no? Ella deja entrever cuestionamientos que la hija muy probablemente le va a hacer a la mamá y al padre también, ¿no? Incluye al esposo de la amiga. Y en cada uno de sus capítulos le va dando como unos tips, como unas pistas, ¿no? Para que ella pueda definir y decidir cómo va a educar a su hija. Termina diciéndole que no es una cuestión fácil, ¿no? Que todas las mujeres que hemos optado por este camino sabemos que no va a ser una cuestión fácil. La autora, como ya nosotros hemos hablado de ella, y para quienes no la conocen, nació en el año 1977 en Nigeria. Consiguió una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Posteriormente cursó un máster de escritura creativa en la Universidad Johns Hopkins de Portland y actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos. Al día de hoy, la casa editorial Literatura Random House ha publicado sus 3 novelas, La Flor Púrpura, Medio Sol Amarillo y Americana. Ha publicado también en esta editorial la colección de relatos Algo alrededor de tu cuello, el ensayo Todos deberíamos ser feministas, que ya aclaramos que por la traducción es todos, all, no existe como las, ¿no? En este idioma anglosajón, todos y todas, ¿no? Y que ha tenido 3,5 millones de visitas en YouTube, y su último manifiesto, que es el que vamos a leer hoy, Querida Ijeguale, ¿cómo educar en el feminismo? Bueno, pues Adichie es una narradora con un estilo claro, sugerente, sin tiempos muertos,
y para quienes la han o hemos leído dice sin frases que dejen como vacío algo que no se pueda concretar, ¿no? Pues yo voy a dejar la palabra a nuestras compañeras. La dinámica es, muy bienvenidas, ¿no? La dinámica es que podamos hacer una aportación, luego la otra y cerramos por varias ocasiones, ¿no? Entonces, para el público que nos está acompañando, al final de nuestra exposición y de la disertación, de la compartencia, perdón por la palabra, que van a tener ellas, vamos a dejarles o vamos a compartir 3 preguntas. Las personas que nos contesten por los medios idóneos, pues se van a llevar sus libros. Vamos a ponernos de acuerdo con ustedes para llevarse un libro sobre cada pregunta. Y son 3 preguntas, entonces vamos a sortear 3 libros de esta autora. Pues yo voy a dejar la palabra, si me permites, Gaby, podemos empezar con Yamile sobre algo que nos quiera compartir en este tiempo y enseguida ya te damos la palabra a ti. Muchas gracias. Adelante, querida Nes. Gracias, muy buenas tardes, Gaby, Tere, al equipo de la Secretaría de la Mujer y a quienes nos acompañan en esta transmisión. Bueno, pues a mí, primero quiero compartir que me sorprendí de que me haya tocado presentar este libro, Cómo educar en el feminismo, porque cuando empecé o tenía referencias de él, ¿no? Justo lo había ubicado como un texto que era para madres y padres, y justo, ¿no? O sea, literal, así lo había entendido antes de sumergirme un poco en él, gracias a esta invitación sugerida. Y lo que puedo decir primero es que me parece que es un texto, bueno, ya lo dijo Tere hace un momento, bastante digerible, bastante entendido, bastante claro, ¿no? Esta autora, Chimamanda, es muy descriptiva, una narrativa muy fluida, muy clara, y bueno, considero que es un texto para todas las personas porque solamente con el solo hecho de leer algunas de las sugerencias, yo creo que no tiene edad ni tiene condición de sexo, ¿no? Aunque es un texto que la autora elabora justo a partir de una pregunta que le hace una amiga que al enterarse de ser madre le dice, oye, ¿cómo voy a educar a mi hija, no? Si quiero que sea feminista, y entonces ella pues se replantea y se cuestiona y dice, bueno, pues con todas estas sapiencias que tengo en cuanto al feminismo, hace justamente una reflexión y hace 15 sugerencias que a mí realmente me han dejado muy maravillada porque nos permite justamente ubicar varios aspectos que en la vida cotidiana las personas de todas las edades seguimos reproduciendo, feministas, no feministas, y yo creo que es un libro que sugiere mucho y nos invita a un cambio. Algunas o varias de las sugerencias, bueno, la primera tiene que ver, y están concatenadas, ¿no? La maternidad es un aspecto importante de la vida, así lo refiere. No es que dejes de, por el solo hecho de ser madre, tienes que dejar de realizar ciertas actividades, ciertas tareas, ciertas amistades incluso, ¿no? O sea, si a ti te gusta tu trabajo y eres madre, el ser madre no es que ya vaya a transformar al 100% tu vida, ¿no? Habla en una segunda sugerencia de la corresponsabilidad, el trabajo compartido, cómo criar juntas a madres y a padres. Habla de la sexualidad, que hay que hablar con las niñas y los niños, de sexualidad desde las primeras infancias y nombrando con todas sus letras los órganos sexuales. Y si no es así, ¿no? En algún momento también sugiere que haya esa comunicación cercana, que desmontemos, que vayamos quitando estos prejuicios, estas ideas en torno a la sexualidad, en torno a la forma de vestirse, que las niñas, si desean usar maquillaje, si desean usar una minifalda, se explique incluso por qué estamos previendo, digamos, ciertas situaciones, pero también ubica muy bien
que no es por una cuestión de que tenga que recaer en una responsabilidad del cuerpo de las niñas, sino que tiene que ver con todo un orden simbólico que hay alrededor de eso. Entonces, hace una muy buena descripción de la cultura masculinizada, del romanticismo y de que hay en torno al matrimonio, por ejemplo, de cómo también se ve incluso al matrimonio como un proyecto de vida o como un gran logro para las niñas. Y entonces se empieza a destrabar todos estos mitos y empieza en esos apartados a sugerir, ¿no? A sugerir en 15 puntos, pues de una manera muy dinámica todo el texto, ¿no? Invita en una de las sugerencias, la sugerencia número 5, por ejemplo, a leer, a comprender el mundo y a expresarse. Hace un análisis, me encanta esta parte del lenguaje, el análisis del lenguaje, que es cómo con el lenguaje se reproducen prejuicios, se reproducen creencias, cómo nos referimos, hay que ubicar cómo nos referimos a las niñas como princesas o como algo que requiere un permiso de las otras personas. Entonces, bueno, no quisiera como acaparar mucho, más bien quisiera que tuviéramos como este intercambio, pero realmente yo puedo decir que es un libro para cualquier persona de todas las edades, y a mí me ha ayudado como ahora a recordar algunas cosas en las que tengo que seguir trabajando de manera cotidiana, porque claro que también hay en nuestro lenguaje mucho de reforzar ideas que ya tienen que cambiar. Y es una invitación justamente a desaprender. Así lo podría resumir. Sí, muchas gracias, Yamil. Claro, es un libro asequible y sus capítulos pequeñitos, pero certeros, ¿no? Gaby, pues si quieres continuar con lo que tú hayas señalado o quieras compartir con nosotras. Claro, muchas gracias, Tere. Justamente, ¿no? Como dice Nis, la verdad es que yo quedé maravillada igual con el libro. Primero bueno, yo soy tengo un hijo de 7 años pero antes de eso, igual que la autora, pues había sido cuidadora de mis sobrinos, de mis sobrinas, el trabajo que desempeño, todo esto me ha llevado a pensar justamente en lo que dice el libro, ¿no? Me gusta cómo empieza la primera frase del libro, incluso aquí en chiquitito, quienes puedan tenerlo aquí en la contraportada, va a decir, empieza con una frase en esta parte interna, aquí, perdón, empieza diciendo que el feminismo empieza en la educación. Y sí, en efecto, ¿no? Pues nos educan y educamos todas y todos como sociedad, el Estado incluso representado con las instituciones, no solo la familia, no solo la iglesia, no solo las principales cuidadoras, que casi siempre pues somos, o en la generalidad, pues somos las mujeres, ¿no? También en esta sociedad pues educan los hombres con sus ausencias o con sus presencias, que generalmente son pocas en este sistema, ¿no? Entonces, todas las personas, como dice Nis, pues educamos, nos educan, y este libro va dirigido para todas y todos. Más allá de pensarnos en nuestro rol como de papá o de mamá, en esencia, pues es un libro que nos da luz pues a todo mundo, ¿no? Y un poco comentábamos también, justo que cuando en especial hablamos de estos rollos de las maternidades y las paternidades, pues nos preguntamos si lo estamos haciendo bien desde esta óptica de la familia, ¿no? Casi quisiéramos tener como un ABC de cómo ser madre o ser padre y de cómo educar a nuestras hijas e hijos. Entonces, hacemos pues lo que podemos con los aprendizajes, con las experiencias y conocimientos que pues en nuestro andar, en los roles que hemos ido desempeñando, incluso en nuestros contextos, en nuestras vivencias, y por supuesto, pues con esos aprendizajes de la vida misma y muchas veces con lo que nos ha tocado vivir, pues vamos educando y nos van educando, ¿no? Entonces, al leer este libro, yo primero me doy cuenta que también estoy tratando de seguir estas 15 sugerencias que nos da la autora, que son claves. Me encanta la forma en la que ella aborda
de esa manera como tan profunda, pero a la vez tan sencilla, tan práctica, la vida misma con su ser feminista, ¿no? Sin usar como tanto la jerga o términos feministas o términos teóricos, o sea, es hablar de la vida misma, del cómo nos enseñan a ser mujeres y hombres, ¿no? Pero justo antes de intentar como poner en práctica esas 15 sugerencias que la autora nos ofrece y que ya Nis también nos ha compartido como ricamente algunas de ellas, pues esta tarea no es nada fácil para cualquiera, ¿no? Incluso para quienes nos asumimos feministas, pues es un devenir de cuestionarnos, de un espejeo diario, de mirarnos hacia adentro y reconocer las dos premisas que la autora menciona en la primer parte del libro, ¿no? De las que debemos partir. Yo leyendo esta parte, pues me acordé de un taller que tuve hace mucho tiempo en mi adolescencia con pues alguna de mis mentoras y maestras feministas donde nos enseñaban la postura de arraigo o el enraizamiento, ¿no? Y nos decían, párate firme y haz esta postura y nadie te tira. Si tú estás bien situada y sabes desde dónde partes, desde qué postura, desde dónde decidimos decimos lo que decimos, hacemos lo que hacemos, y nos da la autora dos premisas como regalo que creo que, o para mí, al leerlo me hizo mucho eco, ¿no? La primer premisa, que ella le llama 2 herramientas feministas, pues tienen que ver con esto de yo importo igual, no en caso de, no siempre, no siempre y cuando, importo equitativamente y punto. A mí me hizo mucho eco esto porque justamente, ¿no? Ante ello es que pues como sabemos, históricamente se han marcado desigualdades, esos tratos diferenciados que pues, han otorgado privilegios a unos, y hay que decirlo, y restricciones a otras. Esas desigualdades pues las podemos ver en cualquier indicador de la vida de las mujeres, en contextos, espacios donde vivimos. Incluso hablábamos desde esta perspectiva de políticas públicas, ¿no? De cómo las múltiples cargas de trabajo de las mujeres pues antes y durante la pandemia, y que trae a colación varios temas que después en las sugerencias la autora señala y cuestiona, como esto de la distribución de las tareas del hogar, ¿no? Estas tareas de cuidado, y que justo no es casualidad de que hoy, en medio de, pues a un año de estar en pandemia, se hable pues de esas sobrecargas de trabajo que tenemos las mujeres, y que ya teníamos de por sí antes, que tenemos ahora, y de cómo la autora nos lo maneja en un lenguaje muy sencillo, muy ameno y también muy profundo, ¿no? Este tema que es importantísimo en la actualidad, que es hablar del derecho humano a cuidar y ser cuidadas y cuidados, pero también que tiene que ver con un sistema nacional de cuidados, ¿no? Entonces, creo que esto a mí me hizo mucho eco, y creo que cada sugerencia, cada sugerencia es un gran tema y una gran oportunidad como para conversar sobre pues, todos los temas de la agenda feminista incluso, ¿no? Y cuestionarnos, pues sí, estos modos de ser, de vivirnos que pues vamos aprendiendo y nos han enseñado y que se van reforzando pues con pues estas formas en las que se nos enseña a vivirnos, a pensarnos como mujeres y hombres. Entonces yo dejaría como en esta primera intervención esas dos premisas, esas dos herramientas feministas que nos deja la autora en esta primer parte y que a mí me resuenan mucho. Yo quisiera sumar justo en ese sentido también, Gaby, contigo coincido, el tema, yo creo que incluso este momento de la pandemia nos ha hecho como, digo, si de por sí las feministas nos hemos cuestionado mucho esta parte del trabajo doméstico no pagado, el trabajo que no se acaba, etcétera, y cómo nos han educado a las mujeres a asumir ciertas actividades como si fueran parte de nuestra biología o nuestra naturaleza, ¿no? Y yo quisiera, como justo creo que es una parte que está marcado en todo el texto, ¿no? Esta parte de la vida, el cuidado, el trabajo doméstico, la corresponsabilidad, y cómo también a ellos, ¿no? A los hombres se les incluso reconoce, valora y se les aplaude que asuman tareas que simple y sencillamente pues tocan que hagan porque viven en el mismo espacio doméstico. Pero me encanta esto donde que muchas veces también recordamos de que ellos no ayudan, ¿no? Pero también
esta sensibilidad que usa la autora cuando dice dejar que ellos también asuman su paternidad, dejar que ellos también sean padres, ¿no? Y en el tema de los roles y las actividades domésticas, o sea, me fascina esa parte y quiero compartirla con quienes nos están acompañando en la transmisión, la parte de los roles de género. Mucho hablamos de los roles de género en los términos, pero a veces no terminamos, quienes no están muy familiarizados con estos términos, de comprender, ¿no? Efectivamente a qué se refiere. Y se refiere a esas actividades como tan simples como puede ser aprender a cocinar. Y dice, a cocinar aprende cualquier persona. O sea, no es un asunto que tenga que ver directamente con tu vagina, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de la cocinada, digamos, lo maneja como una herramienta o una habilidad para la vida. Y resume, por ejemplo, en este último capítulo, en lugar de permitir, voy a leer esta parte, en lugar de permitir que interiorice la idea de que los roles de género, es decir, de lo que se supone que tiene que hacer por ser mujer, enséñale independencia. Dile que sí es importante que aprenda a hacer cosas y a valerse por sí misma. Enséñale a intentar arreglar objetos cuando se estropean. Enseguida suponemos que hay muchas cosas que las niñas no pueden hacer. Déjala probar. Quizá no lo consiga, pero que lo intente. Cómprale juguetes como bloques de construcción, trenes y también muñecas si quieres. Es el tema de la permisibilidad de construirse una identidad. Y también ahí hay un apartado del tema de la identidad y de la apariencia y del agradar, que es muy revelador también para cuando te empiezas a cuestionar esta parte de tu ser mujer, ¿no? En un sistema en donde se nos sigue viendo como con un menor valor que los hombres, ¿no? Dice, no es que tengamos que dejar de ser amables, si así lo deseamos ser, ¿no? O sea, o que dejemos de decir ciertas verdades, sino más bien es que podamos ser libres de expresarnos y podamos siempre elegir, ¿no? Dice que ella elija cómo quiere sentirse, cómo quiere expresarse, si quiere callar, qué quiere callar, pero si no quiere callar, qué quiere gritar, ¿no? O sea, si hay algo que no le gusta, dile que grite y que grite fuerte. Y esto me encantó porque me refirió mucho los últimos acontecimientos en el movimiento feminista y las expresiones y las manifestaciones públicas, en donde creo que es un momento que describe también lo que está pasando en el momento actual. Hay cosas que ya no nos agradan y claro que se vale gritar y se vale gritar muy fuerte. Sí, pues Gaby, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Sí, perfectamente. Hay otras sugerencias que también le va dando, pero tú adelante, Gaby, si quieres comentar. Sí, la maestra Ana va a tomar la palabra. No, que Tere no me ha visto. Ay, no, mil disculpas. Yo decía, ¿por qué le hago así a Tere y no? Es que tengo en pequeño mi pantalla. Ay, Tere, con razón. Yo decía, yo quiero hablar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto verlas. Perdón de haberme sumado un poquito más con retraso a este panel, pero estoy feliz de poder estar aquí. Este es uno de mis libros también favoritos, como mamá y como feminista, ¿no? Creo que tiene una manera increíble, Chimamanda, de poder decir de una manera clara y prístina lo complicado, ¿no? Y de simplificar lo complejo sin superficializarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema que las dos abordaron del tema de la corresponsabilidad en los quehaceres de la casa, la crianza, etcétera. A mí me encanta cuando ella dice, a ver, y pues hay que corresponsabilizarnos, que implica, por un lado, asumir que quizá tu compañero no lo va a hacer perfecto, quizá no va a bañar a tu bebé como tú, ¿no? Quizá las primeras veces que limpia el pañal, híjole, no lo va a hacer tan bien y tal vez hasta se roce, ¿no? La bebé o el bebé. Pero es un aprendizaje. Si tú
simplemente te desesperas porque quizá no lo hace bien, que eso le pasa a muchas mujeres. Ay, no, 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 ya salte de la cocina porque me dejas más tiradero de lo que, ¿no? Apoyas, etcétera. Entonces, pues nunca lo logramos romper con esos roles y estereotipos. Necesitamos romperlo. Y por otra parte, ella decía, tampoco se trata de llevar como una bitácora de, yo ya levanté este calcetín, tú tienes que levantar el otro, ¿no? Yo ya me levanté a verificar que tosió el niño, te toca a ti mañana. No, lo que dice, y me parece súper sabio, por eso creo que ella tiene como, además de ser una feminista, de ser una mujer que viene de un país también del sur global, entonces en ese sentido creo que nos identificamos más en un país donde la identidad, la pertenencia étnica es muy importante. Ella es de una etnia que se llama Igbo. Además de todo, me parece que tiene una sabiduría, una manera como muy humana de un sentido común gigantesco. Y dice, voy a leerles aquí porque me parece muy, muy, muy revelador. Dice, la equidad, por supuesto, depende de ambos, se refiere a la pareja, tienen que buscar la manera, prestar igual atención a las necesidades de cada persona, porque normalmente en una pareja, en el orden patriarcal, el proyecto del hombre, ¿no?, es el principal y la mujer subordina su proyecto. Y dice, no significa llevar un reparto diario al 50%, pero sabréis cuando los cuidados se reparten de forma igualitaria. Lo sabréis o lo sabrán por la ausencia de resentimiento, porque cuando existe una equidad real, no hay resentimiento. Entonces, me parece que ese es un indicador súper sabio, porque en efecto, el equilibrio puede ser diferente en cada familia, la repartición, ¿no? E inclusive la manera en la que tengamos la corresponsabilidad. Eso implica también como esta libertad y esta diversidad de maneras de organizarse en los distintos tipos de familia que existen, pero sin duda sí con esta exigencia feminista de que no seamos las mujeres las que llevamos la carga, ¿no?, de la triple, de la cuádruple jornada y más ahora con la pandemia. Entonces, me parece que ese es uno de los temas que ella aborda de una manera muy sabia. Y bueno, muchas gracias, Niyamile, gracias, Gaby, y gracias, Tere, porque me parece que eligieron muy bien este texto. Gracias. Ahorita que comentábamos con Nis y ahorita que comenta maestra esta parte de justo, ¿no? Cuando yo leía el libro me acordé de que en el 2013 más o menos, cuando Isaac nació, Isaac es mi hijo, me ofrecieron la oportunidad para participar en un encuentro en Panamá y yo no fui porque mi hijo tenía meses de haber nacido. ¿Cómo podía dejarlo así tan chiquito, indefenso? Qué mala madre iba a ser. Luego como esos bombardeos, ¿no?, sociales, esos pesos pues que aún yo asumiéndome feminista, pues todavía tenía marcados, ¿no? Isaac tenía a su padre, pero no lo dejé con él pensando justo en que no podría hacer bien ese trabajo de cuidarle. Y como dice la autora, ¿no? La crianza es cuestión de práctica y de amor. Yo creo que de amor propio y amor hacia el otro o la otra, hacia la otredad. También esto que dice, ¿no? Que no hay superwomen, no hay mujeres maravillas que aguantan todo, o que a pesar de quebrarse incluso soportan todo, incluso a pesar de ellas mismas, ¿no? Necesitamos de esas redes de apoyo que el feminismo pues nos ha dado como un regalo, el regalo de la sororidad, de ser nosotras, así en colectivo, de sanarnos, de sostenernos y de acompañarnos justo en ese colectivo del que tanto hablamos, ¿no? También me parece como bien importante en la lectura, la autora nos hablaba de otorgarnos el permiso de fracasar, de concedernos el espacio para eso, para preguntar. Incluso menciona que una madre novata no necesariamente sabe calmar a su hijo o hija. Vivimos en una cultura pues que exalta y exacerba esa maternidad y las mujeres que pueden con todo. Y digámoslo desde una visión como doble moralista, ¿no? Además, y pues hasta se otorgan, generalmente a veces son como las suegras o las cuñadas quienes otorgan como esa medalla de la buena mujer, la buena esposa, la buena nuera,
a la compañera que hace de comer, que cocina, que hace las tortillas a mano, que va por la leña, que tiene limpia la casa, la ropa, los trastes, las hijas, los hijos, y que además de eso, pues atiende al marido, ¿no? Y este verbo de atender en su más amplio uso, que quieran darle desde cualquier contexto, ¿no? Entonces, justo esto que pone la autora de manifiesto sobre las tareas del hogar y de cuidados que deben ser neutros, como dice la autora, ¿no? Y en ello coincidimos siempre. Creo que justo es como abona como a todo esto que hemos venido conversando y que nos hace repensarnos y replantear justamente cómo como personas servidoras públicas o inmersas en las instituciones pues, que representan al Estado, como lo señala la autora, ¿no? Deberíamos cuestionarnos no si una mujer puede con todo, sino más bien cómo podríamos ayudarles a los progenitores, en ello también a las cuidadoras, cuidadores, en sus deberes comunes en la casa y el trabajo. Pues es un tema interesante que es parteaguas, ahorita lo hablábamos, ¿no? En estos tiempos de crisis sanitaria y de la pandemia. Y ahí es como, creo que llegamos a la segunda sugerencia que nos hace Chimamanda de hacerlo juntos, ¿no? Y pienso en el libro, decía que Chisalum no iba a morir en los brazos de su padre, pues sí, Isaac tampoco iba a morir en los brazos de su padre si lo dejaba al cuidado en ese tiempo. Entonces, creo que esta practicidad de cómo narra el texto y cómo nos va incluso invitando sí, a mirar nuestra vida misma, nuestras anécdotas y pues las anécdotas quizás de nuestras abuelas, madres, la gente de nuestro entorno y de los hombres también, de nuestros compañeros con quienes convivimos, nos hace también esa invitación a seguir cuestionando. Y también algo que me hace como mucho eco es lo que ella dice, ¿no? Que te vas a dar cuenta cuando algo está siendo que no está siendo igualitario, porque hay un resentimiento. Entonces, si no hay resentimiento y estás en paz, estás feliz, estás tranquila, porque justo el feminismo es un acto de amor, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta de que pues, no hay inequidad o no hay desigualdad. Y esto que ya decía, ¿no? De que no se trata como de llevar la bitácora o listado de la repartición de deberes y cosas, sino más bien generar nuestras propias formas de revisar dónde sí estoy bien, si me siento bien en este espacio, si me siento feliz, me siento plena, porque justo ella hablaba de eso, ¿no? De que tenemos que enseñarnos y enseñar y enseñarnos justo a la plenitud de la persona. Y creo que ese también es un gran regalo de una de las sugerencias de la autora. Sí, muy bien, Gaby, muchas gracias. Muy interesante y también esta parte, mientras yo te escuchaba, me venía también a la memoria cómo esto de la pandemia nos lleva de lo público a lo privado y de lo privado a lo público y nos hace así, ¿no? Cómo esto que parecía que nada más se quedaba en la casa ahora está en el centro de toda de este fenómeno que nadie nos esperamos, ¿no? Y que efectivamente mucho se ha dicho en las manos de las mujeres, que ahora, precisamente por esta circunstancia, muchos hombres han tenido que trastocar esos roles, ¿no? Y que tampoco se lo esperaban y que no estaban ni preparados y también como que se empezó a perder esa como delicadeza, ¿no? De, pues así es que así no es o así no, ya no me gusta de esa manera. Éntrale, porque ahora se trata de la salud de toda una familia y sobre todo cuando hay personas afectadas en esa vivienda o en esa familia, ya no se puede que digamos, no, pues es que a mí creo que es de esta forma, ¿no? Sino que hay que hacerlo con la mejor de las disposiciones. Y bueno, y teniendo en el centro pues la salud, ahora sí que la salud de todo un grupo familiar, ¿no? Y que antes o hasta antes de la pandemia solamente estaba en las manos de las mujeres en muchos lugares y en muchos casos, ¿no? Pues me llamó mucho la atención lo que dijo Yamile al iniciar sobre cómo es que me lo dieron a mí. Ah, claro, porque sí, porque creemos, bueno, porque además del contacto que tienes con muchos estudiantes, ¿no? Con muchos jóvenes y mujeres y hombres, y que no es el hecho tanto de que uno como
se asuma pues en esta maternidad, vamos a decirlo, sino que trasciende precisamente esto entre lo privado y lo público, se volvió algo público ya. Ahora resulta que siempre sí, ya nos dimos cuenta. Y por eso concluí que es un libro que no necesariamente es para madres y padres, sino que es un libro para cualquier persona que quiera desaprender estas lógicas impuestas, ¿no? Cuestiona también, Chimamanda, en este sentido, ahora que estamos hablando de los roles, justo, ¿no? El desaprender es una invitación. Hay un apartado, el 11, la sugerencia número 11, que habla sobre la biología y dice que la biología pues no precisamente es para explicar los privilegios, creo que está como por la página 70 y algo, a ver, deja ver. Enséñale a cuestionarse el uso selectivo que hace nuestra cultura de la biología como razón para las normas sociales. Y luego hay en la sugerencia número 14, 13ª, la 13, si llega el amor, llegará el amor, así que asúmelo. Escribo esto suponiendo que Chilasun es la hija de la amiga a la que le escribe, es heterosexual. Obviamente no podría hacerlo, pero supongo porque antes, etcétera, ¿no? A lo que voy es que también es una invitación a romper este modelo, ¿no? O sea, lo centra en la relación y en el espacio de educación, sobre todo de las primeras infancias. Pero estos aprendizajes y estas conductas de las primeras infancias no solo se quedan en nuestras personalidades de las primeras infancias, sino que nos las traemos hasta el último día de nuestras vidas, a menos que nos empecemos a dar cuenta, empecemos a cuestionar, empecemos a criticar y empecemos a buscar otras formas de relacionarnos. Pero hace justamente como este análisis de la biología, porque mucho de lo que está normado, mucho de lo que se reproduce socialmente, lo que se nos dice y cómo se nos enseña a relacionarnos, esto que le llamamos el patriarcado, y que por cierto Chimamanda ya lo había dicho Gaby hace un momento, nos invita a tratar de ser más claras, más sencillas con nuestro lenguaje, ¿no? Que ¿por qué estamos hablando de un patriarcado? Porque hay una supremacía, hay un privilegio, hay ciertos privilegios que se han dado a los varones por el solo hecho de ser varones. Pero este es un cuestionamiento que también pone, y ella lo que dice más bien es enséñale a cuestionar, enséñale a mirar y a ser selectivos de cómo esta superioridad vista en la apariencia física de los hombres o en lo que se cree que hacen los hombres es algo que vale, ¿no? Voy a poner un ejemplo tratando de ser clara cuando habla, por ejemplo, del tema de la apariencia, ¿no? O sea, dice, enséñale a hacer deporte, porque el deporte hace bien a la salud y es bueno que una persona se mantenga activa y además, me encantó esta frase, porque en mis intentos muchas veces fallidos, pero muy persistentes, ¿no? De cómo que no voy a poder hacer el parado de manos en mi clase de yoga, ¿no? Efectivamente ayuda mucho con la seguridad, ¿no? Ayuda a trabajar nuestras inseguridades, ¿no? Entonces, dice, si le gusta, o sea, cualquier deporte, el deporte que sea, o sea, no le impongas, déjala probar, déjala que explore, ¿no? Y así como déjala que explore en ese sentido de hacer cualquier práctica deportiva, y también seamos como más relajadas, diría yo, ¿no? Cuando a las niñas, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que son mamás y luego dicen, yo pensé que me iba a salvar de los brillitos y de los labiales o de la cajita de cocina, ¿no? Porque pues como feministas eso nos hace mucho ruido. Quisiéramos que rápidamente cambiaran a unos juguetes más de superpoderosas quizá, ¿no? Pero a lo que va es que está invitando justamente a generarse como una identidad propia, con alternativas, ¿no? Y que esas alternativas sean decididas y que sean también valoradas, que sean valoradas también
por parte de las personas que nos rodean. Y esto también hay un apartado que me recordó mucho a mis tías, porque dice, rodéala de referentes, ¿no? Referentes, y esto es muy interesante también porque no solamente referentes de mujeres, sino también referentes de hombres que también contribuyan de una manera amable, buena, ¿no? Positiva al proyecto de vida de las personas, ¿no? En este caso de las niñas, de los niños. Dice, bueno, es evidente, ¿no? O sea, no hay los más de referentes, son muchas veces los menos, pero sí existen. Y entonces hay que empezar a identificar cuáles son esos modos, digamos, de buen trato que pueden hacer que las niñas y los niños se inspiren en relaciones con ellas y con ellos, pero de una manera más saludable. Decía, rodéalas de tías, ¿no? De tías que las inspiren a hacer cosas, que les gusten, o sea, aproxímala, ¿no? Y aunque sea muy difícil, también aproxímala con hombres que también puedan contribuir de una manera favorable. Entonces, realmente es toda una inspiración este aporte que hace la autora en estos 15 puntos para desaprender, insisto, ¿no? Y para seguir pues trabajándonos todos los días en nuestras prácticas y nuestras relaciones, primero con nosotras mismas, ¿no? O sea, con entender que culturalmente hay algo que nos ha atravesado, que es muy desigual, pero que justamente podemos trabajar a partir de estos aspectos y trabajarlos de la mano de una autora tan bella como Chimamanda, pues claro que es inspirador. Sí, la maestra Ana nos comenta, ay, perdón, Gaby, nos iba a comentar, ¿dejamos que intervenga Gaby, la maestra Ana? Sí, adelante. Bueno, a mí me gustaría comentar acerca de la 8ª sugerencia, que me parece bien importante, que es enséñale a rechazar la obligación de gustar. Y creo que esto tiene que ver, y estoy de acuerdo contigo, Yamile, que no es un libro para mamás y papás. Por eso en realidad no le llama cómo maternar en el feminismo, le llama cómo educar en el feminismo, porque yo creo que esta es una tarea que, por supuesto que en la familia importa, pero también en el ámbito de la escuela. Al final, ella está hablando aquí de un proceso de deconstrucción y de despatriarcalización, que pues es una agenda que tenemos muchas feministas, ¿no? Y creo que lo hace de una manera muy práctica, ¿no? Haciendo referencia a situaciones de la cotidianidad. Cuando ella dice, el trabajo de una niña no es ser deseable, ¿no? Su trabajo es realizarse plenamente como ser humano, ser sincera y ser consciente de la humanidad del resto de la gente, que las otras personas, que la otredad, como decía Gaby, es humana, ¿no? Y cómo también apunta a estas diferencias que por mandatos de género y heteronormado como que hacemos que niñas y niños crezcan diferente y por eso pues se refuerza en el patriarcado el privilegio de los varones. A ella, por ejemplo, dice, enseñemos a las niñas a gustar, enseñamos, eso es lo que sucede, a las niñas a gustar, a ser buenas, a ser falsas, y no enseñamos lo mismo a los niños. Y es peligroso, muchos depredadores sexuales se han aprovechado de este hecho. Muchas niñas callan cuando abusan de ellas porque quieren agradar, porque decimos, dale un besito, ¿no? A tu tío. Esos datos que tenemos brutales de que en realidad un porcentaje muy alto, me parece que es casi el 70% del abuso sexual que sucede en el ámbito familiar son parientes de estas niñas, ¿no? A quienes de alguna u otra manera pues se les educa para que agraden, ¿no? Dice, es la consecuencia catastrófica de la obligación de gustar. Muchas niñas piensan en los sentimientos, inclusive de quienes las agreden. Es brutal, ¿no? Y hasta en los medios de comunicación se habla y se justifica a los agresores, ¿no? Y se critica a las víctimas. Dice, así que en lugar de enseñarle a Chisalum, se llama la sobrina, a agradar, enséñale a ser sincera, a ser amable. Dile que si algo lo incomoda, se queje, lo diga, grite. Entonces, esta parte me parece que es muy importante porque casi no nos
no nos dicen en voz alta este derecho de si algo te incomoda, dilo, si algo te incomoda, grítalo. No, normalmente es no hagas problemas, calladita, no te busques problemas, es mejor un mal pleito que un, ¿qué? ¿Cómo es? Que un buen arreglo o algo así. Entonces, este tema de ella, de demuéstrale que no tienes que gustarle a todo el mundo, inclusive en el ámbito de la pareja, que puedes elegir no agradar, a ciertas personas, es como un derecho que normalmente a las mujeres no se nos inculca, ¿no? Y los hombres crecen con mucha naturalidad con el privilegio de que no tienen por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Que al revés, que lo que tienen que hacer es gustarse a sí mismos. Entonces, yo quería apuntar eso porque me parece que es un cambio, de estos cambios socioculturales fundamentales para la deconstrucción y la despatriarcalización que tendríamos que hacer. Y estoy de acuerdo también con Yamile de que es algo que te toca no nada más en los primeros años de infancia, sino todo el tiempo, conforme vas evolucionando y te vas interactuando con otros seres humanos, la primera vez que te enamoras, la primera vez que te gusta a alguien, ¿no? Y todos estos esfuerzos y sacrificios que estás dispuesta a hacer, porque este mito del amor romántico pues encaja perfectamente con esta idea de que tienes que ser del agrado de, ¿no? Del hombre. Gracias. Sí, Justo, muy ¿no? adelante, Gabs. Justo esta octava sugerencia a la que hace alusión usted, maestra, que comentábamos también, que en alguna anterior, me parece que fue no sé, en la cuarta, la tercera sugerencia, en donde la autora dice que hay que enseñar que los roles de género pues, son una tontería, ¿no? Y ciertamente, porque a partir de esto, ella dice que si no les ponemos a las niñas y niños la camisa de fuerza de los roles de género, les dejamos espacio para que alcancen su máximo potencial. Yo, por ejemplo, me acordaba de cuántas veces de niña, pues me dijeron que podía o no podía hacer algo porque pues, tengo vagina, ¿no? Como el no tocar mi cuerpo, no montar bicicleta, no trepar los árboles, por este mito absurdo de la virginidad, no jugar con los niños. Me acuerdo, por ejemplo, que tantas veces en mi familia me pusieron apodos de hombre, nombres de hombre, me llamaban bruja, me llegaron a decir marimacha, por ejemplo, ¿no? Porque pues vamos rompiendo, vamos como, pues sí, como desmontando ese mandato de género, esos roles de género, pues que nos causan pues graves problemas que son los que vemos pues ya en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que esa sugerencia, esa tercera sugerencia de enseñar que los roles de género son una tontería, asociada con esta de la octava, de enseñarle a rechazar la obligación de gustar, pues tiene una relación, decíamos, comentaba Nis hace un rato, que pues todas las 15 sugerencias tienen un entramado, subyacen, se interrelacionan la una a la otra, no podemos pensarlas como desarticuladas, porque pues todas tienen también una razón de ser, ¿no? Me llama mucho la atención también la cuarta sugerencia de la autora cuando habla del feminismo light, ¿no? Nos dice, cuidado con el feminismo light. Ser feminista es como estar embarazada, ¿lo estás o no lo estás? Dice, ¿no? Y hace como esta analogía un poco. Y pues bueno, creo que son como de los temas que mucho se ha debatido y hemos incluso puesto en la mesa, y en un como acto de autorreflexión y sí, de cuestionamiento propio interno, por ejemplo, hago un recordatorio de, ¿y yo cuándo empecé a asumirme como feminista? Entonces, puedo decir con esta remembranza o este recoveco que en algún momento fui feminista light, por ejemplo, cuando me nombraba feminista, pero dudaba en el tema del aborto. Después, al estar como inmersa en el tema, en revisar, en de veras meterme y ser consciente de las desigualdades que implicaban pues todo esto del cuerpo de nosotras las mujeres y de cómo estos controles que nos van dando de gustarle a alguien más, de ceder ante, no sé, incluso modificar como tu proyección de imagen corporal para el placer de otros ojos, como usted ya lo decía, pues igual vamos creando pues este tipo de feminismo like, ¿no? Que más allá como de creo,
unirnos en una causa común, pues es como el patriarcado va enmascarando formas más sutiles de infiltrarse en los movimientos y en estas formas de cuestionar, estas formas de indignarnos, pues de hablar de aquello que nos disgusta. Y creo que un ejemplo claro es justo, ¿no? Cómo a través de nuestros cuerpos o nuestro cuerpo de mujer o de mujeres, porque hay diversidad en ello, pues se nos van imponiendo como igual pues sí, estos mandatos que caen en estas cuestiones de feminismo like y que la autora cuestiona, ¿no? Y pone de manifiesto que creo que ha sido como una llaguita en el movimiento en sí y en quienes estamos inmersas en el tema o quienes estamos aprendiendo, y creo que por eso me hace mucho eco y me resuena tanto esta sugerencia, que pues ya habíamos dicho, ¿no? Que da para hacer como un gran debate y una gran conversación por cada sugerencia que la autora pues nos dice. Entonces, pues nada, dejar como esto de manifiesto que pues muchas veces incluso hay que espejearnos, replantearnos qué onda con esos programas o contenidos que seguimos donde pues están repletos de misoginia, de sexismo, ¿no? Porque pues eso es, creo yo, una máscara del patriarcado que recae en el feminismo light, por así decirlo, ¿no? Sí, yo voy a solamente como a recuperar, digamos, de ahí esta idea. Sin duda es algo que yo creo que a todas nos llama la atención y nos genera como, pues no sé, como una picazón en el cuerpo esto del feminismo light, porque lo cierto es que ejemplificando justamente, ¿no? Como lo hace la autora de una manera muy... la narrativa es maravillosa, o sea, a mí me encanta cómo de una forma tan sencilla explica una problemática, la cuestiona y genera una alternativa. Realmente es un libro muy, muy amable, así lo podría describir. Pero en esto del feminismo like, para que lo podamos como comprender, ¿no? Dice, es esta condescendencia masculina, estas ideas de creer que necesitamos el permiso del otro. Hace poco me escuché a mí misma con una amiga decirle, no, bueno, es que además en el mejor de los casos que te encuentres a una pareja que permita con toda libertad, ¿no? Que tú hagas, pero el solo hecho de usar esta frase de permitas, ¿no? O sea, desde ahí dices, ay, ¿cómo estoy concibiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? De mirar, de creer que hay alguien que tiene que darte un permiso y que entonces cuando te da el permiso ya es válido. Hace una metáfora bien bonita también de esto del feminismo light para quienes queramos como comprender un poco más. Es como creer que estamos en una escuela, así lo narra en una parte del texto, y que el director de la escuela es un varón, es hombre, pero entonces él es el que va a dar los permisos para que tú como alumna, digamos, entonces asumas o puedas como desarrollar ciertas actividades. Y esto es muy sutil, o sea, pareciera que ya lo tenemos resuelto, pero lo cierto es de que hay muchas prácticas todavía, ¿no? Que se asumen o se dicen como feministas cuando están todavía atravesadas por pues por esta idea de privilegio de ellos sobre ellas y estas prácticas de situaciones sexistas, ¿no? Entonces, también habla de esta parte de cómo se juzga a las mujeres con poder y la manera en la que se recrudece esa crítica, porque entonces hace un cuestionamiento también que nos invita mucho a la reflexión. O sea, lo que te está molestando no es el poder, sino es que sea una mujer quien tenga poder. Entonces, estamos todavía como desmontándonos, por eso digo que es un documento, que es un texto que nos acompaña en todas las etapas, porque justamente nos ayuda a comprender, a analizar, a entender y a expresarnos también de qué manera todavía estamos, pues, en una práctica que no acabamos, ¿no? O sea, quien diga aquí de las feministas que ya estamos 100% acabadas, seguramente no estará reconociendo que nos falta todavía seguirnos trabajando en la cotidianidad, ¿no?
Sí, así es, Yamile, perfectamente. Esto sobre el feminismo live también me llamó la atención. ¿No? Ahorita que hagamos las preguntas para el sorteo de los libros, precisamente es también una de las características que pareciera, ¿no? Como que sí, pero me regreso, ¿no? Como que voy. Comienza diciendo, es como estar embarazada o no estar. No puedes decir, sí, sí estoy o no, no estoy. Tienes que decir, estoy o no estoy a medias, ¿no? Entonces, en esa parte es muy contundente su narrativa y la forma como nos lleva a reflexionar sobre esta cuestión. Yo también me llama mucho como la forma como ella ha estado aportando a lo largo de toda esta obra, cada uno de los puntos que yo veo, ¿no? Que también aparecen muchas veces en las demandas añejas, pero actuales, ¿no? Entonces, si nosotras no superamos, no continuamos con esa deconstrucción y también con pues con esas demandas, pues entonces todavía, pues lo importante es eso, ¿no? Que estamos en el proceso. No sé si alguna de ustedes quisiera hacer otra aportación. Casi se nos ha ido una hora para que no se haga muy Yo creo que, extenso. Sí. perdón, yo creo que valdría la pena leer algunos comentarios o preguntas de las personas que están conectadas. Además, es muy enriquecedor siempre saber quiénes nos están viendo, ¿no? Porque hay desde comunidades pequeñitas, está presente, por ejemplo, Santa Cruz y Tundujía, que está, pues, es una comunidad pequeña. Nos siguen desde Magdalena Pasco. eh, Dice Jesucita, hoy en día hay algunos hombres que cocinan muy bien, en efecto, y también hay mujeres que no nos gusta igual cocinar y está perfecto. Yo creo que en la corresponsabilidad de las tareas no justamente hay que repetir los roles y estereotipos, ¿no? Está conectada también Luzma Calderón. Ay, qué bueno, Luzma, me da mucho gusto que ya estés, yo creo que ya estás recuperada. De Teotitlán de Flores Magón está María Remedios Pérez Melchor. Antonia Contreras comenta, las ideas erróneas de que las mujeres tienen que asumir el rol de cuidado de la familia, ¿no? A fuerza, producen que si las mujeres trabajan, se les etiqueten como madres irresponsables. Yo creo que esto también es un estigma social cuando en realidad la economía de mercado hoy no le brinda las posibilidades a muchas familias de vivir con un solo ingreso, ¿no? Se requieren dos ingresos y además casi 40% de las familias en nuestro estado están jefaturadas por mujeres. Entonces, están obligadas, tienen la necesidad de trabajar y además de todo, cargan con un estigma y con una culpa. Entonces, tenemos que deconstruir esto porque es completamente injusto para las mujeres, estoy de acuerdo. Carla Morales, que es la unidad de género de la Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología, que siempre está aquí. Carlita, hay que traer este tipo de temas con alumnado de los sistemas de educación media superior, y yo creo que valdría mucho la pena. Desde San Bartolomé a Yautla, Yasmín Belén Lorija les manda saludos. Bárbara Nereida Peralta, desde Huautla de Jiménez. Fabi Fabella, desde Candelaria Losicha. Está Zacatepec Mije presente. San Francisco Izhuatán del Istmo. San Pedro Totolapan. Entonces, tenemos de diferentes partes del estado personas, mujeres que se han conectado para estar aquí, para participar también en la dinámica, porque dijimos que íbamos a regalar unos libros y yo creo que vale la pena ahorita. A ver, me comentan también que de felicidad, Antonia, ya lo comenté. Entonces, pues no sé si Tere nos quiere ir diciendo cuáles son las preguntas para que puedan ganarse algunos estos ejemplares de este libro de Chimamanda Adichie, querida y Yahuele, Cómo educar en el feminismo. Bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta, y ya vamos a dar un libro, menciona a quién dirige el texto la autora. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla el mismo? ¿A quién dirige el texto la autora? ¿A quién le está hablando? ¿Y cuál es el contexto en el que se desarrolla el mismo? Esto que hemos venido hablando sobre los contextos, porque no es como, pues ahora se nos ocurre o se nos antoja,
¿no? Sino que hay toda una carga sociocultural en cada uno de los contextos en los que nos toca desarrollarnos, en los que nacimos, ¿no? Entonces, obvio, tiene que ver con una cuestión, pues, de cultura, ¿no? Entonces, la primera persona que nos responda, sea por aquí, por el chat, o por el Facebook Live, pues le vamos a dar aquí un libro. Van a ser 3 preguntas, entonces vamos a compartir con ustedes 3 libros, ¿no? Y es muy buena. Ya creo que por lo que hemos escuchado a las compañeras que han comentado esta tarde, que lo leyeron para tener como la opinión y su palabra compartida con nosotras, pues ya ustedes ya pueden como sentir que hay cierto interés, ¿no? Entonces nos puedan contestar aquí por el chat del Zoom o por el Facebook Live, y a ver si él sí nos hace favor de leer quién contesta esta primera pregunta. Mientras tanto, decíamos, ¿quién? Aquí ya nos contestó. A una joven que tuvo a su hijo y le explica que es mejor educar a los hijos con igualdad y respeto. Ajá, ¿y el contexto? Sí, a su amiga en un contexto de discriminación étnica, especialmente inclinada en la mujer. Bueno, aquí hay 2 respuestas. Okay. Tenemos a Edith Pulido que posteó: el libro es para toda la sociedad y en especial para el Estado, que cambie esos imaginarios, no es en sentido maternal. ¿Quién dirige el texto? La autora. Aquí alguien contesta: a su amiga. Bueno, Tere, pues a ti te va a tocar elegir cuál de esas respuestas. También está otra respuesta de María Eugenia Matus Méndez, que dice: a la sociedad misma y a las madres. Y a ver, nos dice: a reciente parto, el dolor de parir mujeres. Ok, a ver, Tere, perdón, Nisha, Miley, Gaby, ¿qué respuesta creen que se apega más a la pregunta? Para que tengamos a nuestra primera ganadora. Sí, a la primera persona. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es: ¿a quién va dirigido el texto? ¿A quién dirige el texto la autora? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? ¿Y cuál es el contexto en el que se desarrolla, pues, todas esas sugerencias, digamos, ¿no? La segunda, creo la segunda persona es más descriptiva cuando dice, porque es una amiga finalmente. Sí. Donde dice a su amiga, ¿está en el chat o en el Facebook? En el Facebook la que dice, lo dirige a su amiga que acaba de ser mamá de una niña, ¿eso? Sí, esa es la más atinada. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo se llama? De acuerdo. Se llama Gaby. Disculpe que no hizo bien la respuesta. Pero también hablemos de la diferencia más al final. Sí. La persona de Facebook que posteó, lo dirige a su amiga que acaba de ser mamá de una niña, es Gaby de Hooks. Entonces, en este momento lo vamos a contactar a través del inbox de Facebook para que nos dé sus datos. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta, muchas gracias. ¿Sí? Dice que está en Huatulco. Entonces, ya buscamos la manera de mandarle el libro, pero felicidades por hacer la primera, por ser la primera. Ah, muy bien. La segunda pregunta, que hablamos hace unos momentos sobre el feminismo light, puede citar 3 características del feminismo light que ya comentaron aquí. Tanto Yamile como la maestra Ana, puede citar 3 características del feminismo light que la autora propone. Este feminismo de permiso. Ya casi les di la respuesta. Pero mientras eso sucede, pues miren, el libro es pequeñito, casi una edición de bolsillo, pero contiene muchísimas, ahora sí que muchos de los principios que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos contenidos, no solamente en estos diálogos, ¿no? Sino que tiene la teoría, tiene
de una forma, porque además recuerdan la sesión antepasada cuando hablamos que ella salió de su continente para estudiar ciencias políticas, me parece, o comunicación, y que además trabaja sobre cuestiones de escritura creativa, ¿no? Entonces, por eso cuando hace estos ejercicios, ella no se esperaba que iba a ser un libro o que iba a ser libros, ¿no? Y que iban a tener este auge que afortunadamente ha tenido. Bueno, pues ella es una mujer que además, por la discriminación que todavía persiste en el planeta, ¿no? Hay personas que piensan equivocadamente que puede haber diferencias entre las personas que no tienen el mismo color y las que son, pues, un poco más de otro color de piel, ¿no? Entonces ese es un prejuicio. Entonces, ¿quién puede contestarnos como las 3 características del feminismo light que la autora propone? No sé si por ahí alguien lo... En Facebook, si me ayudan a ver. En Facebook nada más tenemos a María Eugenia Matos Méndez que puso el amor permisivo, pero solo puso una característica. El amor permisivo. El amor permisivo es uno, ¿qué otro? A ver, mentoras, denles un tip, denles ahí una pista. Algo que dijo Gaby, por ahí también lo dijo Yamile. Ya alguien puso. Rosario Escárraga, el feminismo light, al dudar de asumirnos como feministas, creer en el estatus patriarcal y el condicionamiento del poder masculino. Y también Soledad López dice, 1, condescendencia masculina. 2, tener una convicción clara sobre los planteamientos de desigualdades. 3, amor permisivo. A ver, pues, sí. Nuestro panel de mentoras que... Mentoras. Rosario Escárraga es muy buena su respuesta. Ella está en Facebook Live. Dice, el feminismo light, al dudar de asumirnos como feministas, buena. Creer en el estatus patriarcal, bueno. Y el condicionamiento del poder masculino. Rosario Escárraga. Pues sí, yo creo que ahí. Yo también. Bueno, Rosario. Y falta la tercera pregunta. ¿Qué mensaje le da a los hombres que son padres? ¿Qué mensaje le propone al esposo de su amiga? Ese es buenísimo. A ver quién nos responde. Y lo abordó. Oye, sí, adelante más. ¿Por qué no? No sé si comentaron, porque ya ven que yo llegué tan... ¿Comentaron la sexta sugerencia, la de lenguaje? ¿Nis Yamileo Gaby? ¿Sí o no? Si no, para Nis hizo alusión a esa, sí. Ok, ¿cuál nos faltó para que en lo que ponen la respuesta quisieran comentar? Pues la última. Pues adelante. Adelante. En lo que nos ponen la tercera pregunta. ¿De la diferencia? ¿No? Haz normal la diferencia. ¡Qué fuerte! Cuando normalmente nos dicen que lo diferente es lo anormal. Lo que hay que aspirar en la normalidad es a ser iguales. Y ella dice, no, háblale de la diferencia, enorgullécete de la diferencia, haz normal la diferencia, enséñale que valore la diferencia. Yo creo que eso es una de las características del feminismo que también tiene que ver con la tolerancia, ¿no? La tolerancia y la diversidad y el respeto a la pluralidad, ¿no? Que es una característica importantísima. Por eso no hay un solo feminismo. Hay no solo, más bien también a lo que dice es, o sea, en el mundo, las personas, todas las personas somos diferentes. O sea, de entrada es parte de la naturaleza de la humanidad, ¿no? Y, por ejemplo, como hablábamos del tema del matrimonio y de la heterosexualidad, o sea, enséñale que no todas las personas tienen que ser heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Enséñale que cada quien habla y concatena con la parte también de la identidad, o sea, créate una propia identidad y enséñale que no, o sea, que no hay principios, incluso poniéndolo, por ejemplo, o suponiendo en el tema del feminismo, o sea, no hay una sola forma de ser feminista, no hay una sola forma de ser mujer, en ningún lugar del mundo, ni en ninguna cultura, ni en ningún tiempo, ¿no? O sea, pero también explica por qué, o sea, por qué
esto está fundamentado, por qué esto está tan, pues, reforzado, digamos, ¿no? Por ideas que vienen de la iglesia, ideas que vienen de un sistema, ¿no? Pero lo más, digamos, como el mensaje con el que justamente concluye es que está bien ser diferente. O sea, es bueno ser diferente, porque las personas en sí mismas, por nuestra propia naturaleza y nuestra condición humana, simple y sencillamente somos diferentes. Y algo bien poderoso que dice, ¿no? Justo que al enseñarles o hacer la diferencia habitual, estamos equipándonos o estamos equipando a quien le transmitimos este mensaje también a vivir y sobrevivir en este mundo que es así diverso, diferente, y creo que eso es muy poderoso también, ¿no? Porque de ahí devienen justo al invisibilizar o al tratar como de omitir todas esas diferencias, de repente pues ponemos a la persona sin estas herramientas como a entrar en un mundo que no conoce, a dejarle sin herramientas para poder tomar decisiones incluso, ¿no? O dudar de sí mismos hablando, o de sí mismas hablando, por ejemplo, de pues todo este tema de la identidad de género, ¿no? Creo que es muy poderoso este mensaje que ella da. De acuerdo. Pues a ver, ya tenemos algunas respuestas, Tere. Sí, aquí hay aquí hay una. Que las tareas del hogar y de cuidado de los hijos son comunes, cosas de dos, y en ningún caso la mujer carga con todo y el hombre ayuda, tanto en la educación como en los consejos, dice Cruz Cabrera, aquí por el Zoom. No sé en el Facebook si alguien me ayuda a ver. En Facebook tengo una de Leticia Tapia, dice, la pareja debe también realizar las tareas domésticas. ¿Ok? Sí. Pues si no hay una más, ¿cuál creen ustedes que es la más completa para que podamos asignar? Hay otra de María Eugenia Matus que dice que sean inclusivos, hogares participativos. Respeto a la diferencia. No sé qué oye él, sí. Perdón. Dice que sean inclusivos, hogares participativos, el respeto a las diferencias, se habla que todos somos diferentes y tienes que ser el mismo y los demás deben ser respetados, es la enseñanza más importante. Creo que es la de Cruz Cabrera aquí en el Zoom, que las tareas del hogar y de cuidado de los hijos son comunes, cosas de dos, y en ningún caso la mujer carga con todo y el hombre ayuda, tanto en la educación como en los consejos. No sé si esta les parezca mejor, más completa, quiero decir. Y es muy importante en este capítulo que ella tiene a hablar del lenguaje, cómo a veces le quitamos responsabilidad a los hombres, ¿no? En estas tareas al decir, no, él es muy bueno, él me ayuda, pero eso significa que la responsabilidad es mía y no suya y que de buena gente te está ayudando cuando no. La propuesta radicalmente distinta es la corresponsabilidad es de ambas partes, porque ambos son los progenitores de esos niñas y niños, ¿no? Entonces, buenísimo. No sé si están de acuerdo, Gaby y Nisha Milé, de que esa sea nuestra tercera ganadora o ganador, porque dice Cruz. Cruz Cabrera, no sé si sea. No sé si Cruz es un hombre y es un hombre o son los apellidos. A ver si nos lo puede aclarar. Aclarar y ya tomamos sus datos. Pues no sé si quieran comentar algo así como a manera de cierre para ya ahora sí habiendo entregado nuestros libros, que además es una manera muy que se pensó desde el inicio de los diálogos feministas, entonces es un ejercicio que está haciendo la Secretaría de además extender pues la lectura feminista a través de estos espacios, ¿no? Entonces por eso se sortean los libros, ¿no? Pues no sé si, dice que Cruz María Cabrera López es su nombre completo y es mujer. Pues perfecto, mucho gusto. Ya le está dando sus datos a Elsie. Es una compañera y donde nos estás escuchando, si nos puedes decir. Y bueno, pues no sé si quieran decir algo a manera de cierre, la secretaria,
la directora de políticas, y la directora Nilla Milé de la Dirección de Equidad y Género, Bueno, que pues nos haya dejado nuestro libro. Perdón. a mí me gustaría decir que, bueno, Chimamanda es una de mis autoras favoritas, que el hecho de que sea africana, nigeriana, creo que la pone en un contexto mucho más relacional con Oaxaca, que muchas de las autoras a veces europeas, ¿no? O norteamericanas que se han destacado en el feminismo académico, que además el hecho de que ella no sea politóloga o socióloga, filósofa, ¿no? Sino escritora, ella en efecto estudió comunicación y luego escritura creativa, le da como una posibilidad del uso de las palabras de una forma muy accesible. Tiene unas novelas muy interesantes donde abordan no nada más el tema del género, sino también el tema de la raza y la discriminación no nada más por sexo, ¿no? Sino por raza, en fin. Tiene una novela, por ejemplo, que se llama Americana, con H al final, que habla, es un poco autobiográfica de ser una africana en un país como Estados Unidos, donde estudió y vivió muchos años, y donde hay personas de piel negra que sin embargo son muy diferentes de las personas que vienen de África, ¿no? Los negros originales, las negras originales, y esta como la reivindicación también de la negritud de una manera bien interesante. Entonces, bueno, les recomiendo mucho sus libros. Ojalá que un día podamos traerla, porque además ella ha viajado por México, lo menciona en alguna de sus últimas conferencias TED Talks, donde está hablando de que tenemos que evitar la mirada única, ¿no? Respecto sobre las cosas, y que a ella le pasó esto en Guadalajara, que tenía la idea, había consumido la idea única de que México era un país peligroso, porque viviendo tantos años en Estados Unidos, pues solamente recibía esas noticias. Entonces, de repente viaja a Guadalajara por un tema de un congreso académico y se encuentra un lugar soleado, agradable, donde la gente está caminando, y entonces se rompe completamente el paradigma que ella tenía en su cabeza respecto a México, y entonces recuerda que muchas veces así es, que el peligro de la historia única es que solamente vemos nuestro punto de vista, o solo consumimos un solo punto de vista, el de nuestro medio, el de las redes sociales que son afines a nosotros, e inclusive también ha dicho cómo, por ejemplo, en redes sociales como plataformas como Facebook, el hecho de que exista un algoritmo que persigue tus propios gustos hace que cada vez, digamos, sea más estrecha la visión que ese Facebook te enseña en tu muro, porque el muro de Maite, el muro de Niyamile, el de Gaby, el mío, el de cada uno de ustedes es diferente, porque pasa por el algoritmo de este robot de Facebook, donde si tú ya alguna vez consultaste, por ejemplo, cosas de cocina, recetas, entonces pues dice, a ella le gustan las recetas, le voy a poner recetas, ¿no? Pero si nunca he consultado cosas de coches, digamos, para ser estereotipada, pues nunca me va a poner coches. Y entonces lo mismo hace con todos los temas, con política, etcétera. Entonces, como cada vez más en el mundo estamos corriendo el riesgo de ser nada más los consumidores de una historia única, de una manera de ver el mundo muy, muy estrecha. Entonces, bueno, ella habla de muchas cosas, pero además es una mujer feminista fantástica. Gracias por el conversatorio, Gaby y Niyamile. No sé si quieren tener una reflexión de cierre. Bueno, yo creo que ya se ha dicho como suficiente, ¿no? Aunque dicen que nunca es suficiente, siempre se puede un poco más, pero creo que ha sido muy completa la descripción que ha hecho la maestra Ana. Agradecer la invitación y bueno, yo solamente sugerir que quienes estén buscando justamente cómo contribuir, cómo cambiar el mundo para que haya una sociedad más igualitaria, más justa, más amable, que es una invitación a atreverse a tratarnos bien. Sobre todo eso, a tratarnos bien, a saber que hay formas de cambiar, que no hay fórmulas, pero sí hay formas en las que podemos cambiar, y que estas 15 sugerencias atraviesan, como lo he dicho a lo largo de este espacio,
por prácticas cotidianas del día a día que pueden llevar a cabo desde con niñas hasta con personas adultas, hasta el espacio personal y el espacio público, porque el feminismo es eso, es una invitación a ese cambio, ¿no? Y a ese reconocimiento también de la diferencia, sin privilegios, sin condiciones y en donde todo se vale, porque lo único que estamos buscando pues es justamente que haya pues eso, una sociedad más amorosa y que eso se refleje en revalorarnos desde nuestra condición de ser mujer, y que es una maravillosa invitación e inspiración para estar con niñas y niños y bueno, con nuestras amigas y en nuestra vida personal. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar, Yamile. Bueno, pues yo también finalmente me uno a los agradecimientos por hacer estos espacios. Creo que firmemente en uno de las sugerencias que hace la autora de acercar los libros, de leer, de leer a las mujeres feministas que están aportando desde pues, todos sus saberes, experiencias a este gran movimiento, ¿no? Que es el feminismo, y que en la medida que conozcamos esas otras visiones, que nos pongamos esas otras gafas, esas otras miradas de las otras mujeres pues de todo este mundo del feminismo, que leamos a las extranjeras, a las nacionales, a nuestras compañeras que se atreven a escribir, a poner como su indignación, su reclamo, sus saberes en pues los textos que publiquen o los que no publiquen en medios oficiales. Sigamos leyendo y sigamos haciendo estos espacios de crecimiento y acompañamiento. Hablábamos mucho como de este crecimiento en colectivo, entonces creo que leer a Chimamanda es una invitación a eso, y también a seguir mirando pues las lecturas de las otras muchas compañeras que se atreven a escribir, ¿no? Y a nombrar lo que a veces no nombramos o se nos dificulta mirar. Entonces, pues gracias por el espacio, Tere, maestra Ana, Nis, y bueno, a todas las que hacen posible este espacio de encuentro virtual. Muchas gracias. Estamos, bueno, finalizando esta primera ronda de diálogos feministas de libros. Lo vamos a retomar el mes que entra. Y aquí nuestra querida Tere Cruz tiene además, si les gusta leer, varias reseñas en videoblogs en el canal de YouTube de la Secretaría, entonces pueden buscarlas. Tiene de textos clásicos del feminismo como El Segundo Sexo, de feminismo y literatura, como Una habitación propia de Virginia Woolf, en fin, pueden, ahí hay mucho para dar y repartir, y también les estamos poniendo los enlaces de las pláticas TED de esta autora, de Chimamanda Adichie, sobre todos deberíamos ser feministas, todas y todos, que lo vimos hace unas semanas en este mismo círculos de diálogos feministas, y la que les acabo yo de comentar sobre los peligros de la historia, los peligros de la historia única. Bueno, pues muchas gracias y no dejen de suscribirse al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Yamile. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Tere. Qué gusto volvernos a encontrar.